Los asesinos seriales son un terror y desgracia para todos los que conocen o viven sus atrocidades. Pero este criminal argentino era despiadado y no tenía empatía alguna con los que se atravesaron en su camino. Hoy les platicaré del asesino serial de Argentina, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual. Deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Bueno, como ustedes ya vieron en la miniatura, en el título del video, y si solamente me están escuchando, hoy les voy a platicar acerca de el asesino serial más grande de Argentina hasta la fecha. Y es muy interesante su historia. Les voy a platicar cómo fueron sus primeros años de vida, los crímenes que cometió y lo que pasó después de estar encarcelado. Así que fíjense, los asesinos seriales siempre han llamado la atención tanto del público en general como de los que estudian sus crímenes. En ocasiones se puede llegar a una explicación casi total del por qué lo hicieron, ya sea a través de exámenes o con el testimonio directo del criminal, pero en otros casos es difícil e incomprensible saber la razón real. Este caso puede ser uno de ellos, y el personaje oscuro de esta historia nació el 19 de enero de 1952 en Buenos Aires, Argentina, y su nombre es Carlos Eduardo Robledo Puch, también conocido como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, que a sus 20 años ya había cometido múltiples delitos graves. Así es como ustedes lo están escuchando, ya con 20 años de edad fue apresado y bueno, se encontró que era culpable de todos estos delitos que les voy a platicar un poquito más adelante. Y hemos conocido, si ustedes están en este podcast, claramente les gusta este tema y probablemente hayan escuchado de algunos otros asesinos seriales en Latinoamérica, en Estados Unidos, en algunas otras partes del mundo, ¿no? Y por lo regular escuchamos que este tipo de criminales, bueno, pues son gente, no sé, en mayor porcentaje, no siempre, pero en un porcentaje alto, este tipo de criminales, de delincuentes, son arriba de los 30 años, 40, como que una persona, un hombre de 20 años que ya se le catalogue como asesino serial, bueno, pues es el porcentaje menos de todos los que han cometido estos hechos ilícitos, ¿no? Y fíjense, este Robledo Puch, era de piel blanca, pelirroja, con rizos y de ojos azules, predominando la genética de su madre, que era alemana. Por ello decía que tenían cara de ángel. Y bueno, predominó ahí la genética de su mamá, porque, y digo tenía, porque hoy en día, bueno, ya no tiene pelo, ya es una persona de la tercera edad hoy día. Y bueno, en su momento cuando cometió los crímenes era un muchachito de 20 años que muchos medios de comunicación allá en Argentina decían, pero si este tiene cara de ángel, ¿cómo puede ser un asesino?, ¿no? Entonces, carita de ángel, atractivo el muchacho para la sociedad, decían, es que es muy bonito como para poderlo catalogar como un asesino, ¿no? Una época en donde todavía no había tantos estudios de este tipo de criminología tan avanzados, esas teorías en donde se creía, absurdamente claro, que la mayoría de los asesinos tenían que ser feos o tenían que causar desagrado, ¿no? Y este era el caso contrario, un chico de 20 años, finito de la cara, con rizos pelirrojos, ojos azules, decían, no, pues es que es imposible, tiene cara de ángel. Por eso se le apodó, uno de sus apodos, o el más fuerte, o con el que más se le conoce, es el Ángel de la Muerte, porque según tenía carita de ángel. Fíjense,
Este delincuente es considerado uno de los mayores criminales de la historia de Argentina hasta la fecha. De hecho, el mayor asesino serial de Argentina. Muchas veces se dice que la realidad supera la ficción y conociendo los crímenes de este hombre se puede decir que sí. Pero conozcamos cómo fue su vida en los primeros años y la relación que tuvo con sus padres, quienes fueron responsables con él, lo cuidaban y lo procuraban. Su madre, Aida Puch, era licenciada en químicas nacida en Alemania, pero que no ejercía su profesión y cabe destacar que antes de que naciera Robledo Puch, ella ya había intentado quitarse la vida al menos 2 veces. Su padre, José Robledo, trabajaba como técnico para la General Motors. Fue hijo único, Robledo Puch, y lo educaron lo mejor posible sin realmente descuidarlo, pero parece que las cosas no salieron bien y este chico terminó truncando su vida y la de sus víctimas. Bueno, fíjense, la situación que sucedió en esta familia de 3, de lo que era su papá José Robledo, la mamá Aida Puch y José Robledo, Carlos Eduardo Robledo Puch, que era una familia de 3 integrantes. Bueno, pues resulta que este matrimonio había intentado varias veces poder que ella quedara embarazada, la señora Aida, y no lo lograban. Digamos que cuando quedó embarazada de Carlos Eduardo fue de las últimas ocasiones en que ya lo querían intentar porque ya estaban pues un tanto cansados ellos de intentar que ella quedara embarazada y no lo lograban. Así que esa también es una razón importante de saber de por qué es el hijo único, porque pues los señores ya no eran unos jovencitos cuando el Carlos Eduardo nació y bueno, ya no tenían la fuerza y bueno, querían procurarlo y darle toda su atención a Carlos Eduardo Robledo Puch. Así que esa fue la situación y es importante saber que aunque sus padres no eran millonarios, sí tenían el dinero suficiente para pagarle una buena educación en su niñez y que no le faltara nada para que se enfocara él en cosas importantes, ¿no? Pero parece que eso tampoco ayudó a que fuera una buena persona. Fíjense, él de pequeño, de muy joven, tenía gran capacidad de aprender, ya que tocaba el piano y hablaba 3 idiomas, español, alemán e inglés. Pero desde muy pequeño ya se metía en problemas grandes. A la edad de 11 años cometió su primer robo en el colegio donde estudiaba. Se robó unos dulces de donde los vendían y fue descubierto. Un par de años más adelante volvió a robar de la cooperativa de la escuela la cantidad de 1,500 pesos argentinos de esa época. En el colegio era un niño fuera de lo normal, pero no tanto como para creer que se volvería uno de los criminales más recordados de Argentina. Se salía de clases, robaba artículos de sus compañeros, le robaba los lápices, las gomas, los cuadernos, pero nada más grave que eso, era el clásico niño malo de la escuela. Así que desde un inicio él tenía un comportamiento, digamos, de vándalo, de malo, de un malhechorcito, era un bastardito, ¿no? De esos que todos en algún momento han vivido o hemos vivido en la escuela, un jodoncito, el compañero de la escuela que siempre está jodiendo, que te quita las cosas, que te amedrenta, que te hace bullying, como hoy día lo conocemos. Entonces ya tenía ese tipo de actitudes malsanas, ese tipo de actitudes de no respetar, de querer hacer siempre lo que él quería, de abusar, de no poner una línea él mismo, no tener una exigencia o no tener una educación de saber respetar el tiempo y el espacio de los demás. Y fíjense, pero hubo la oportunidad de detener su vida criminal o al menos hacerla menos terrible y trágica, ya que antes de los 18 años estuvo en un reformatorio, pero su mamá intercedió, fue al reformatorio por él y prometió ahí a las autoridades del reformatorio que ella lo iba a cuidar y que ya no iba a hacer nada malo el muchacho, ¿no? Así salió de ahí y Robledo Puch, el ángel de la muerte, les dijo a sus padres, les prometió que ahora sí ya se iba a portar bien, pero desgraciadamente eso no sucedió. Y bueno, ¿cómo llegó a lo que es el reformatorio? Resulta que los papás de este ángel de la muerte pues le pagaban la educación allá en Argentina, ¿no? Algo que no era tan, digamos, tan fácil, no cualquiera lo podía hacer debido a la situación que ha tenido en décadas Argentina
de la devaluación de su moneda, así que no era tan fácil. Sin embargo, sus papás, con el dinero que tenían, quisieron utilizarlo, el dinero, según ellos, o no según ellos, con la intención ellos de utilizarlo de la mejor forma, dándole una buena educación a su hijo, que desgraciadamente eso no se logró. Entonces resulta que el muchacho no le gustaba la escuela, se salía de las clases y demás, y entonces le dicen al muchacho, bueno, si no te gusta, aprende al menos un oficio para que pues te puedas desenvolver en la vida, te puedas defender, tengas un trabajo y no seas un hombre de mal, seas un hombre de bien, ¿no? Entonces él aprende el oficio de arreglar y reparar televisiones y radios, lo que acá en México se puede conocer como radiotécnico, ¿no? Que bueno, digamos, en esta época, en estos tiempos, digamos que ya no es tan demandado, pero en los años 70, 80, 90, sí era era un oficio que sí se buscaba mucho al radiotécnico para que arreglara las teles o los radios, ¿no? Entonces resulta que él aprende ese oficio, el ángel de la muerte, pero él llega al reformatorio porque se roba un radio, y este radio se lo va a vender a un señor, y el señor le dice a la mamá del muchacho, pues este radio es robado, y entonces ahí es uno de los delitos que comete. Y otro de los delitos que comete es que se roba una motocicleta de un piloto profesional allá en Argentina muy conocido, y por eso lo meten al reformatorio. Entonces ahí ya como que se empezaba a ver, a dilucidar, a poder ver la intención de Robledo Puch, que era pues ser un delincuente, ¿no? Digamos, no había asesinado a nadie, nada más había hecho robos y todo, y había prometido a sus padres que ya no lo iba a hacer, pero bueno, pues como sabemos, claramente eso no sucedió, ¿verdad? A los 18 años conoció a su primer cómplice, que es Jorge Antonio Ibáñez, y en mayo de 1971, a los 19 años de edad de él, es lo que empezaría lo que sería su funesta actividad criminal, que fue entre marzo de 1971 y febrero de 1972. La verdad es que fue menos de un año, que fueron 11 meses en los que él cometió, fíjense nada más, 11 asesinatos, 17 robos, secuestros, una violación, 2 raptos, y ese fue su arsenal, ese fue su currículum delincuencial, que cometió con 2 cómplices. La mitad de los delitos los cometió con que les digo, que conoció Jorge Antonio Ibáñez, y después, bueno, ahorita van a ir ustedes sabiendo qué pasó con él. Ya después ya no estaba él, y lo hizo con otro de sus cómplices. Fíjense, los primeros 6 asesinatos fueron con Jorge Ibáñez. El primero: el 15 de marzo de 1971 asaltaron la discoteca en Amore, cuando esta ya estaba cerrada. A Robledo Puch lo habían corrido de ese lugar días antes por estar tomado y armar un pleito molestando a los que ahí estaban divirtiéndose, y aparte se había peleado con el guardia, digamos lo que se conoce acá como que el cadenero, como que el que estaba vigilando. Se había peleado Robledo Puch con de la discoteca en Amore. Y bueno, ya cuando estaba cerrada la discoteca, entraron y ya habían tomado el dinero, lo que es Robledo Puch y Jorge Ibáñez, que era su cómplice, y cuando ya habían tomado el dinero, vieron en una pieza del lugar que había 2 hombres dormidos. O sea, ya habían robado, ya se podían ir tranquilamente, ya nadie los había visto, nadie los había descubierto, y bueno, eso era como una venganza de Robledo Puch de ir a ese lugar, porque había tenido problemas con la gente de ese lugar, y era como que ahora me voy a vengar y les voy a robar, ¿no? Ya tenía el dinero, ya se podía ir con su cómplice Ibáñez, y resulta que antes de que se fueran, su cómplice le dice: mira Robledo, mira acá, hay 2 tipos aquí durmiendo. Y en una pieza estaban durmiendo lo que era Manuel Godoy, que era el encargado del lugar, y Pedro Mastronardi, a los que sorprendieron dormidos, y Puch llevaba un arma y los mató estando ellos dormidos. Les disparó en la cabeza y los mató. No había ninguna necesidad, no había ningún motivo real de que hiciera esto,
pero con esto nos empezamos a dar cuenta de la mentalidad tan retorcida y monstruosa que tiene el ángel de la muerte. Su siguiente delito fue el 3 de mayo de 1971. Entraron a un negocio de refacciones de autos propiedad de José Bianchi y Dora Bianchi, que eran esposos, que tenían un bebé de 10 meses en su cuna. Entran ellos ahí a la tienda de refacciones de estos autos, que eran refacciones Mercedes-Benz, y bueno, resulta que José Bianchi, que era el esposo, escucha como que ruidos, porque era un edificio de departamentos, y escucha como que ruidos en la tienda, y entonces él baja a ver qué está pasando. Pero cuando baja, resulta que ya lo estaba esperando el ángel de la muerte con una pistola y le dispara en la cabeza sin mediar palabra. Entonces ahí lo mata, ya después suben al departamento y ahí le disparan a Dora Bianchi y le dan 2 disparos. Uno parece que le entra por el cuello y otro en el hombro, y ahí su cómplice de Robledo Puch se abalanza sobre la señora y abusa de ella sexualmente. Bueno, cuando esto termina se van y se dan cuenta, bueno, ya se habían dado cuenta que había un bebé ahí, que era el bebé de este matrimonio, y lo que hace Robledo Puch, así con esa mente perversa, es que dispara a la cuna del bebé. Afortunadamente el bebé no murió, porque la bala quedó ahí incrustada en uno de los barrotes de la cuna del bebé. Recordamos que era los años 70, bueno, pues los materiales de las cunas de esos tiempos eran metal, madera, y entonces era metal, y el barrote ayudó a que el bebé, a que la bebé, porque era una niña, a que la bebé, bueno, pues quedara con vida afortunadamente. Pero ya en el primer asesinato ya no tenía ninguna razón de ser que matara a estos de la discoteca de Namore que estaban dormidos. Lo hizo, aquí también sin mediar palabra los mató, y esa era la forma en que operaba él, porque claramente él estaba mal de la cabeza. El siguiente, el 13 de junio de 1971, la joven Virginia Ramírez, que ejercía de trabajadora sexual, ya que había sido despedida de su trabajo y necesitaba dinero. Es por eso que estaba dando servicios de sexo. Bueno, la ven en la avenida, se sube al auto con Puch y su cómplice Ibáñez, para lo que ella creería que era dar un servicio, pero desafortunadamente no fue así, y después de un rato se van en el auto, va manejando Robledo Puch, va Ibáñez ahí de copiloto y va atrás la muchacha. Llegan a un camino en donde se atasca el auto en el que ellos van, ¿no? Entonces se detienen y su cómplice Ibáñez se pasa al asiento de atrás con la muchacha, y en lugar de tener el servicio empieza a abusar de ella, la empieza a maltratar y empieza a abusar. Y entonces resulta que ahí pasa algo anecdótico, o algo que hay que resaltar, en donde Ibáñez le dice a Robledo Puch que no puede excitarse porque él está ahí dentro del carro, ¿no? Le dice: salte, por favor. Y entonces se sale Robledo Puch, abusa su cómplice Ibáñez de esta muchacha, ya acaba el abuso de este tipo, se salen del auto y le dicen a la muchacha: te puedes ir, vete. Y la muchacha confiada se va caminando, y por la espalda Robledo Puch le dispara 5 veces a esta mujer, que esta era Virginia Rodríguez, y bueno, pues ahí queda el cuerpo de esta mujer. El siguiente delito. El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo, que era modelo, fue raptada a la salida de su casa y también fue abusada sexualmente y asesinada a balazos cerca o casi en el mismo lugar donde habían asesinado a la anterior muchacha. Lo triste de esta situación, fíjense, fue lo siguiente: que ella estaba pronto a casarse y sale de su casa. Ahí estaba con su novio, y su novio le dice: oye, ¿sabes qué? Toma un taxi para que puedas llegar más pronto a tu trabajo. Y ella le dice: no,
no puedo tomar un taxi porque estamos ahorrando para casarnos y entonces voy a tomar el autobús, el colectivo, ¿no? Entonces iba a tomar el transporte público para ahorrarse un dinero y esto con la finalidad de ahorrar el dinero para que ellos se casaran. Resulta que pues esto ya no sucedió desafortunadamente y la raptaron, la subieron al auto estos maleantes, el Ángel de la Muerte y su cómplice Ibáñez, e igualmente la llevaron a un lugar cercano y de donde habían cometido el anterior delito, abusaron de ella y le quitaron la vida. El siguiente delito. El 5 de agosto de 1971, Ibáñez murió en un presunto accidente automovilístico, que es el cómplice de Robledo Puch. Resulta que iban en el auto Robledo Puch y él, su cómplice Ibáñez, iban manejando Robledo Puch y resulta que según chocaron, tuvieron un accidente y el único que murió fue Ibáñez, ¿no? Ahí, esa es la versión que da Robledo Puch, que por claramente, ya cuando lo arrestan y todo, se sabe esta versión por su propia boca, pero él dice que su cómplice Ibáñez falleció por el golpe que tuvo en el accidente automovilístico. Esa es la versión oficial, porque claramente en su momento, bueno, nunca se sospechó que Robledo Puch pudiera ser el asesino, pero ya después de saber toda la vida delictiva que tuvo Robledo y esa mente totalmente monstruosa que tiene, pues entonces se llegó a la conclusión que lo más probable era que el mismo Robledo Puch había asesinado a su cómplice Ibáñez. Así que quedó como la versión oficial que falleció en un accidente automovilístico, pero la verdad es que casi nadie cree esa historia, ¿no? Y a partir de aquí tenía un nuevo cómplice que se llamó Héctor Somoza y cometió los siguientes delitos con Héctor Somoza. El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y su nuevo cómplice asesinaron a Raúl del Bene, guardia de un supermercado de Boulogne, ahí en la comunidad de Olivas, que era donde ellos vivían. Y bueno, resulta que entran igualmente, el guardia estaba dormido y Robledo Puch le dispara en el rostro. Insisto, esa era la forma de cómo se comportaba Robledo Puch, que sin tener ninguna necesidad realmente de matar a estas personas que estaban ahí, él lo hacía sin piedad. Y la mayoría de los casos fue que los mató por la espalda, les disparaba por la espalda o los mataba cuando estaban dormidos. Así que este fue el caso también de este guardia de ese supermercado. El 17 de noviembre de 1971 acribillaron a Juan Rosas, vigilante de una concesionaria de autos. Igual, no había ninguna necesidad de matarlo porque siempre entraban cuando ya estaban cerrados estos comercios, pero igualmente lo acribillaron. El 25 de noviembre de 1971 fue uno de los golpes en donde pudieron obtener más dinero. Entraron otra vez a otra agencia de autos y ahí asesinaron a Bienvenido Ferrini. Sí, así se llamaba, Bienvenido Ferrini. Ese era el nombre de la persona que asesinaron y ahí se llevaron aproximadamente 1,5 millones de pesos argentinos de esa época, que era muchísimo dinero. Con este dinero entonces lo que ellos hicieron fue como que tomarse unas pequeñas vacaciones y fue por eso que desde el 25 de noviembre de 1971 no hicieron nada hasta su próximo golpe, que fue el 3 de febrero de 1972. Así que en este lapso, como en ese dinero que se la pasaron bien, como que no hubo ninguna necesidad de robar, no tenía ninguna razón de andar delinquiendo más, porque ese dinero fue con el que pudieron andar sin hacer fechorías esos 2 meses. Y su último delito de Robledo Puch fue el siguiente. Fue el 3 de febrero de 1972, donde asesinaron al guardia Manuel Acevedo en una ferretería. Y luego, en una pelea, resulta que Robledo Puch mató de 2 balazos a su cómplice Héctor Somoza. ¿Qué sucedió en este robo? Bueno, se sabe, por lo mismo que dice Robledo Puch de dar el testimonio, que ellos entran a la ferretería,
pero que había una caja fuerte que era muy complicada de poder abrir. Pero Robledo Puch había aprendido en el oficio en el que había tratado de ser un buen hombre, de tener algo para trabajar en un futuro. Él sabía manejar lo que era un soplete. Entonces con el soplete iban a tardar ahí mucho tiempo en abrir la caja fuerte. Entonces Robledo Puch utilizó el soplete para poder abrir la caja fuerte después de que habían asesinado a Manuel Acevedo ahí en la ferretería. Pero según la versión de Robledo Puch, porque es el único que puede dar un testimonio, no había nadie más ahí, resulta que su cómplice Somoza lo agarra del cuello, y al agarrarlo del cuello Robledo Puch se enoja, se voltea y le da 2 tiros en el rostro. La realidad es que ya jamás se va a saber si el que haya agarrado del cuello Somoza al ángel de la muerte era como que estaba jugando, como que sí se quería quedar con el botín él solo, su cómplice, pero resulta que la reacción que tuvo el ángel de la muerte fue matarlo al instante. Y como no le gustaba, dejar testigos al ángel de la muerte, ¿qué hizo? Bueno, utilizó este soplete para quemarle todas las huellas dactilares a su cómplice Somoza. Y lo peor del caso, lo más monstruoso, si ya de por sí lo que había hecho era una atrocidad con todos estos asesinatos que había cometido, le quemó el rostro a su cómplice con el soplete para que no le reconocieran, para que le desfiguró la cara con el soplete, las huellas dactilares, para que no pudieran reconocer quién era, cuál era su identidad. Pero ahí cometió el error más grande, siendo que según tenía un coeficiente intelectual más alto del promedio de la gente, y resulta que no reparó o no tuvo, digamos, el detalle o no pensó en revisarle lo que eran sus pertenencias a su cómplice, y en la bolsa del pantalón tenía su identificación. Así que independientemente de que no tuviera huellas dactilares y que no se le mirara el rostro para reconocer una fotografía o compararlo con una fotografía, bueno, pues estaba ahí la identificación de su cómplice, y fue esta la forma en que pudieron llegar a Robledo Puch. Ahorita les voy a decir cómo. Resulta que ya lo deja ahí. Y bueno, ese mismo día la policía detuvo al múltiple asesino de 20 años, quien desde entonces permanece preso, pero fue hasta 3 días después que se dio a conocer la noticia de que lo habían detenido. ¿Y cómo llegaron a él? ¿Cómo fue que sí lo pudieron detener? Bueno, resulta que ya van ahí a la ferretería, van a ver la situación de, bueno, por qué no está abierta y este tipo de cosas. Claramente ahí los que eran encargados, los que tenían relación con el que estaba ahí de encargado en la ferretería, pues dan aviso a la policía y se dan cuenta que habían cometido un robo y un asesinato de estas 2 personas. Y ven al desfigurado, lo identifican, y ya cuando ven la identificación de este Somoza, pues van a la casa de Somoza y ven ahí a la mamá del cómplice de Robledo Puch y le preguntan a la señora: oiga señora, bueno, pues la lamentable noticia de que sucedió esto, pero díganos, ¿qué le dijo su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Qué platicó con él? Y le dice, bueno, dice, mi hijo me dijo que iba a verse con su amigo, que es Carlos Eduardo Robledo Puch. Y es así como llegan al ángel de la muerte la policía, y de hecho cuando lo encuentran, que fue ese mismo día, le encuentran al ángel de la muerte y lo encuentran todavía manchado de sangre en su ropa. Y cuando lo encuentra la policía, lo encuentran junto a su mamá. Y resulta que le preguntan, oye, ¿y por qué estás así? Esas manchas de sangre. Dice, no, no son manchas de sangre. Es que anduve todo el día en la motocicleta y bueno, pues son manchas de tierra, de mugre, de grasa. Pero es porque andaba en la motocicleta, anduve en la motocicleta todo el día. Cosa que no le creían los policías que lo arrestaron, porque claramente se veía que eran manchas de sangre. Así que ni siquiera tuvo la idea, la intención de cambiarse. No, es como que a él le valía, no tenía una psique normal, no la tiene.
entonces como que no estaba disasociado, como que no pensaba normalmente, y claro que no, por eso fue que cometió todos estos delitos claramente. Y bueno, ya cuando lo apresan, ya cuando lo toman y lo llevan a la comisaría, lo llevan ahí a la guardia de la policía, resulta que ese mismo día fue cuando lo apresan, pero la policía no da la nota, no da el aviso, no da el comunicado que ya está preso este ángel de la muerte, que bueno, en ese momento no se le decía el ángel de la muerte, sino que hasta después le puso este mote lo que son los periódicos, los periodistas de ese tiempo, porque decían que tenía una cara de ángel. Entonces no era posible que este chamaquito, este muchachito con cara de ángel hubiese sido el autor de 11 asesinatos. Fue por eso que le ponían este mote ángel de la muerte, el ángel negro, y resulta que lo estuvieron pues torturando, presionando para que dijera la verdad, y ya él comenta que bueno, pues sí, cometió todos esos asesinatos. De hecho, la policía en su momento, hay varias fotografías que ya les he puesto seguramente aquí en el transcurso del podcast, y si me están escuchando, solamente les digo que estas fotografías, bueno, muestran lo que es la cara de Robledo Puch, y hay algunas otras fotografías que nos muestran cómo la policía los lleva otra vez al lugar de los hechos de cada uno de los asesinatos para que se hiciera la reconstrucción de los hechos y que les explicara él a la policía cómo fue que cometió esos delitos, para asentarlo en las actas, para poder tener más claramente qué fue lo que sucedió. Así que lo tomaban, lo llevaban al lugar en donde había cometido algunos de los asesinatos, él decía, explicaba claramente, y ya después, cuando fue su juicio, que fue 8 años después, hasta 1980, resulta que él decía que él no había cometido nada, que sus cómplices lo habían hecho todo, que él nunca había matado ni disparado a nadie, pero eso era difícil de creerle, porque él, sin que se le dijera nada, él había dado datos muy específicos que solamente la policía conocía, como hoy día se conocen los grandes perfiles o las investigaciones criminales, ¿no? Que el hecho, los hechos o cómo sucedió o cómo están las cosas en el lugar de los hechos, solamente lo conoce la policía. No lo dan a conocer a los medios, a las noticias, a los reporteros, a los periodistas, no. Esa es información clasificada de la policía. Y cuando le preguntan al presunto delincuente o al delincuente o al responsable de los hechos o al asesino de qué pasó, ese asesino les dice con pelos y señas, tal cosa estaba en tal lado, hice esto, y dicen, entonces sí coincide. Y es ahí como ya se arma el rompecabezas de saber que sí es el asesino, y en este caso esto sucedió, que se dieron cuenta que claramente fue el ángel de la muerte quien cometió todos los asesinatos. Así que este fue un gran escándalo, porque era un muchachito de 20 años y no se podía creer que con esa edad ya tuviera la fuerza, la mente tan retorcida de haber cometido tantos asesinatos. Así que fue ya apresado. No lo podía creer la sociedad argentina de que hubiese este tipo de monstruo en lo que era pues su país, su sociedad, y claramente lo tenían que cuidar mucho porque sabían que la gente, si lo tenían, lo podían linchar o lo hubieran querido matar. Y fíjense qué pasó. En julio de 1973 se dio a la fuga de la cárcel donde estaba. Fingió que tenía malestares de las vías respiratorias, que tenía asma, y junto a un compañero de la prisión pudieron saltar la primer barda de la cárcel, pudiendo burlar la vigilancia de la primer torre de guardia. Pero ya en la segunda torre de guardia los vio el guardia que estaba ahí y disparó al piso para detenerlos. Pero Robledo Puch sí alcanzó a brincar la segunda barda y se fugó, pero su compañero ya no lo logró y quedó dentro del perímetro de la cárcel. Un gran escándalo causó su fuga, y claro, también miedo, ya que se sabía que era una persona despiadada.
pero afortunadamente solo duró 3 días fuera de la cárcel, ya que no tenía a dónde ir y aparte era conocido en toda Argentina por la cobertura de las noticias sobre sus delitos. Ya le seguían los pasos un par de policías y lo encontraron al tercer día. De hecho, en ese momento el mismo Robledo Puch no opuso resistencia, juntó sus manos y dejó que le pusieran las esposas, ya que llevaba 3 días deambulando, se había podido medio esconder ahí en algunos botes, que ahí medio dormía un rato, ahí se estaba escondiendo, y aparte de ello no había comido en todo ese tiempo, así que por eso se rindió. Dijo, sí, soy yo, o sea, soy Robledo Puch, el ángel de la muerte, llévenme a la cárcel porque ya quiero pasarla bien, ya no quiero tener hambre, ya no quiero andar penando en andar escondiéndome, porque si no también tengo miedo de que me maten. Así que claramente duró muy poco su fuga, más por la poca habilidad que él tuvo de poder escapar que por la situación que, bueno, la policía sí lo estaba buscando claramente, ¿verdad? Pero también tuvo mucho que ver ahí él, esa incapacidad que él tenía de poder sobrevivir solo, ¿no? Su juicio inició en agosto de 1980 y finalizó en noviembre de ese mismo año. Su juicio en esos meses fue muy controversial, pues querían sus abogados declararlo como desequilibrado mental para evitar la cárcel, pero con todos los testimonios de los testigos que comparecieron y los detalles del mismo Robledo Puch, era imposible no ver que estaba cuerdo y que sabía al momento de los crímenes que estaba cometiendo una aberración. Y hubo muchísimos testigos, y uno de los testigos claves que hubo en estos juicios en contra de Robledo Puch fue, bueno, como ya les platiqué, en todos los delitos que él cometió, en todos los asesinatos que él de su propia mano ejecutó, pues todos murieron, ¿no? Pero recuerdan ese segundo crimen que él hizo, o bueno, que él cometió, en donde entró y estaba el matrimonio junto con la bebé, que afortunadamente no le llegó la bala que le disparó este ángel de la muerte. Bueno, pues resulta que la señora no falleció, no, aun cuando quedó herida de muerte, no falleció, así que fue al hospital, sobrevivió, y ella fue uno de los testigos que pudo dar su testimonio en contra de Robledo Puch, el ángel de la muerte, cuando en 1980 fue enjuiciado. Y fíjense, más datos de su vida. En los años 70 sus padres le dejaron al morir una cantidad de dinero importante, que eran 300,000 pesos argentinos, que bueno, digo, le dejaron porque en los años 70 claramente sus padres vivieron mucho más, pero pues en ese tiempo ese dinero claramente no lo usó Robledo Puch, ¿verdad? En ese tiempo era un montón de dinero. Su mamá murió en 1993 y su papá en el 2005. Entonces ya después del 2005 quedó ese dinero, que pues él es el heredero, es el único hijo que tuvieron ellos, y le quedó el dinero al ángel de la muerte, pero ese dinero está intacto porque él no lo puede tocar, siendo un delincuente no lo puede tocar. Pero con el paso del tiempo ese dinero se guardó en el banco y claro que no tenía acceso a él este delincuente, el ángel de la muerte. Y pasaron los años y el banco, por tantas devaluaciones que hay en Argentina, como si ustedes no lo saben, bueno, ha habido muchas devaluaciones en Argentina de su moneda. Bueno, pues entonces el banco llegó un momento en que decidió convertir ese dinero a dólares, y eso hizo que fuera ganando ya varios o muchos intereses con el paso del tiempo, y hoy día en el 2025 ese dinero que al que tiene derecho Robledo Puch, si es que algún día sale de la cárcel, hoy día es la cantidad aproximada de $150,000 norteamericanos. Así que no es no es poco dinero, la verdad es que es mucho dinero. Si lo convertimos a pesos mexicanos serían, ¿cuántos serían $150,000? Serían 3 millones de pesos. 3 millones de pesos mexicanos, que digo, no es poco dinero, es un muy buen dinero. Y fíjense, en este 2025 ya cuenta con 73 años Robledo Puch, sigue en la cárcel allá en Argentina, y de estos 73 años ha estado 53 de estos en la cárcel.
En Argentina, la pena máxima de cárcel, aunque se diga que es perpetua, las leyes dicen que la pena máxima es de 35 años para todos los que estén en cárcel. Pero no es una regla fija, ya que cada caso es diferente y se analiza uno por uno. Es decir, si el culpable se cree peligroso para la sociedad, este sigue en la cárcel, y este ha sido el caso de el ángel de la muerte Robledo Puch. ¿Por qué? Porque resulta que después de los 35 años, él, cuando sabía que ya estaba próximo, resulta que sí quería salir, pero en el juicio, cuando ya le dan cadena perpetua en 1980 a este delincuente, resulta que es un rumor porque gente de ahí de los juzgados, el mismo juez que lo sentencia, dice que él nunca escuchó que Robledo Puch dijera eso al momento de dictarle la sentencia, ¿no? Pero hay otros periódicos en Argentina que en su momento dicen que sí lo dijo, ¿no? Entonces ahí como que el juez dice que no, los periódicos dicen que sí, algunos reporteros dicen que jamás escucharon eso, otros dicen que sí, pero ¿qué es esto? Bueno, resulta que según, al parecer, Robledo Puch, cuando le dictaron sentencia, dijo: pero me voy a vengar, cuando salga de la cárcel los voy a matar a todos. Dices, pero él en el juicio había dicho que no había matado a nadie. Entonces ahí se da uno cuenta que está desequilibrado mentalmente, que no puede contener lo que es su ira, su enojo, su maldad. Entonces realmente está mal. Sí es imputable porque no está loco, pero sí está mal de la mente para poder pensar de esta forma, y también para haber hecho lo que hizo a temprana edad con estos 11 asesinatos. Y fíjense, como conclusión, el ángel de la muerte de Argentina tuvo una adolescencia fatal. Matar sin piedad a quienes estuvieron en su camino fue una tragedia para todos. Nadie gana nada aún encarcelando al culpable, pues se truncan muchas vidas en el proceso, y pensar que este tipo sin miramientos asesinó a muchas personas da cuenta de que hay seres que no tienen la menor empatía. Y no se puede culpar a sus padres, ya que estos no fueron los responsables de los hechos delictivos, y tampoco obligaron a su hijo a ser malo. Al contrario, con altibajos como todas las familias, trataron de darle lo mejor, pero el ángel de la muerte no lo aprovechó, no lo valoró. Terminar con una vida es una tragedia, pero 11 es una aberración indescriptible, y por ello es justo que este individuo siga en la cárcel hoy en día. Si es consciente o no de lo que hizo, solo él lo sabe con certeza, pero que al menos siga preso es lo mejor para la sociedad argentina, a la que tanto daño le hizo. La verdad es que sí, este ángel de la muerte yo creo que nunca tendría que salir de la cárcel, y nos podemos dar cuenta cómo no piensa como una gente normal, aún a pesar de tener 53 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque resulta que él, en algunas cartas y en algunos audios que le ha dicho a un periodista allá en Argentina, que es con el único con el que ha profundizado en pláticas, en su momento ha dicho a los medios de comunicación que, bueno, cuando salga, él quería ser el siguiente Perón, ¿no? Él quería ser el siguiente, Perón fue un presidente de Argentina, que quería ser el siguiente presidente de Argentina. Y en 1980, ahí cuando estaba el conflicto de las Malvinas, le manda una carta al presidente en donde decía que él se postulaba, él quería ir a luchar a las Malvinas para defender el territorio argentino, que le dieran chance de salir de la cárcel y que él iba a pelear por las Malvinas, ¿no? Y con el paso del tiempo ha tenido otras ideas, digamos, totalmente fuera de lugar, disparatadas. En otra ocasión dijo que le dieran la oportunidad de entrenar a perros Rottweiler, para que así estos perros Rottweiler pudieran estar en la ciudad y poder tener mejor seguridad, para que hubiese menos delincuencia, ¿no? Así que estas ideas disparatadas es la que tiene este criminal, porque es eso, es un criminal, y claramente pues no está bien de la mente. Y ya en 2023
resulta que se le daba la oportunidad de poder tener una prisión no tanto domiciliaria, pero estar en una prisión como si fuera algo sin rejas, sin muros, conviviendo con otra gente. Y resulta que ya en ese momento él dijo que no, que mejor no quería, que lo regresaran a la cárcel en donde había rejas, en donde había muros, en donde él ya conocía a la gente que le rodeaba, porque no se sentía a gusto en poder adaptarse otra vez a un mundo nuevo. Él ya estaba bien acostumbrado a lo que había vivido décadas, porque ya lleva 53 años en la cárcel, y que por eso no, que preferiría quedarse ahí. Y de todas maneras, después de los años 80, todas las ocasiones en que sus abogados pedían que ya pudiera salir de la cárcel, se le hacía un examen psiquiátrico, un examen para ver cómo estaba mentalmente, y decía todo este tipo de tonterías, ¿verdad? Entonces, con esto se evidenciaba de que no estaba bien de la mente y que seguía siendo un peligro para la sociedad argentina. Entonces, por eso sigue ahí, y la única vez que ha salido es porque hace un par de años estuvo mal del apéndice, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron a un hospital, lo operaron del apéndice y después lo regresaron, pero ha sido la única vez que desde los 20 años que estuvo encarcelado pudo salir a la calle. Y claramente le pusieron un chaleco antibalas, aquí les voy a dejar algunas imágenes y a los que me están escuchando les platico la imagen. Lo sacan, lo suben a un vehículo, pero se ve que bueno, va esposado y con un chaleco antibalas, porque saben aún que identifican muy bien al ángel de la muerte y que es un ser nada querido allá en Argentina. Así que esa es la situación que vive el ángel de la muerte. Y aunque ya les di la conclusión, el argumento, el párrafo que escribí de conclusión, les quiero comentar algo más. Que en este último par de años, 23, 24, 25, bueno, pues resulta que él quiere seguir ahí en la cárcel, ¿no? Pero hay algunas personas que han dicho, no, yo lo cuido, le dicen al gobierno de Argentina, a la justicia de Argentina, que ellos están dispuestos a cuidar al ángel de la muerte en su casa, ¿no? Dicen, yo me hago responsable, hago todo el papeleo para que este señor se venga a vivir a mi casa, y yo me hago responsable de que no haga nada malo, y yo soy como tutor de este señor, ¿no? Un abogado también ha dicho esto, que él se hace responsable de cuidar al ángel de la muerte, de ser el responsable de que no cometa ningún delito y que pase bien los últimos años de su vida, porque ya tiene 73 años, pero la realidad es que no es que sean tan buenas personas. Esa es la conclusión que sacan muchos periodistas y medios de comunicación allá en Argentina, porque dicen, mira pibe, mira chico, ¿cómo es que tú querés cuidar al ángel de la muerte cuando la intención real es que cuando él muera tú te quedes con los $150,000 a los que él tiene derecho, ¿no? Entonces vi varios noticieros, leí varias notas de algunos periodistas de Argentina que ellos no tienen la intención de cuidarlo, pero dicen, es que los que lo quieren cuidar, esa es la intención real, quedarse con el dinero del que es heredero el ángel de la muerte, que hoy día son $150,000. Y con la situación, con altibajos de la moneda allá en Argentina, pues claramente llama mucho la atención, o es muy atractivo que se te queden $150,000 por estar cuidando a una persona de 73 años que difícilmente podría vivir, no sé, 5 o 10 años más, ¿verdad? Entonces, esta es la situación que vive allá el asesino serial más grande de Argentina, conocido como el ángel de la muerte. Así que, ¿cómo ven ustedes? ¿Lo conocían? ¿Sabían de él? Ahí déjenme su comentario, déjenme su reacción a este criminal, el más grande de Argentina, que cometió sus ilícitos en 11 meses. En 11 meses asesinó a 11 personas. Así de grave es el andar de este criminal.
No me queda nada más que agradecerles por haber estado aquí, escuchado, visto este capítulo del Ángel de la Muerte. Deseo les haya gustado mucho. La verdad es que se me hizo muy interesante. Hay varios casos más que llaman mi atención de allá de Argentina, que ya cuando estuve investigando vi que también hay otros personajes criminales que tienen tienen la historia como para hacer un capítulo completo, pero voy ahí a mirar cuáles son los que valgan la pena y tratar de que aporten cosas interesantes para que sea entretenido el capítulo. Así que bueno, les dejo las redes sociales ahí, váyanse a Instagram, a X, anteriormente Twitter, a la página de internet, para que ahí ustedes puedan interactuar, puedan ver en la página de internet algunas fotos de próximos capítulos que voy aquí a tener en Detective Misterio, y ahí en las redes sociales pues que me favorezcan con su corazoncito, con su clic, haciendo que se vea que les gustan las publicaciones. Así que yo les agradezco mucho el favor de su atención. Si les gustó, aquí háganmelo saber en los comentarios, y si tienen algún tema que a ustedes les llame la atención, que les gustaría que yo investigara, pues con mucho gusto me lo dejan ahí en los comentarios y ya yo estaría analizando qué tan buena historia puede llegar a ser. Así que yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Yo soy Adán López, Detective Misterio. Les mando un abrazo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.